para formular una pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando preguntamos qué significa ser mexicano o qué es México, no es una pregunta en absoluto original, ¿sí? Es una pregunta que de alguna manera ya se planteó en este país, en la Nueva España, ya se planteó con Javier Clavijero, y se volvió a plantear todavía después con los intelectuales de la posrevolución. Es una pregunta que se plantea Vasconcelos, que se plantea Leopoldo Sea, que se plantea a su manera Diego Rivera, que se plantean los intelectuales de la posrevolución. No es una pregunta original, es una pregunta que incluso yo diría, me atrevería a decir, que nos viene de los españoles, ¿no? Cuando los españoles se preguntan qué significa ser español, y es cuando se da el exilio de la guerra civil, los españoles vienen a parar a la UNAM y son los que fundan la Escuela de Filosofía. Los españoles son los que traen esta pregunta, es decir, esa gran crisis de identidad que ellos tienen, me refiero a la generación de Ortega y Gasset, a la generación de Unamuno, de alguna manera nos la trasladan a nosotros, y es lo que termina haciendo que nosotros nos preguntemos ¿y qué significa ser mexicano? Diríamos que la semilla de esta pregunta de qué significa ser mexicano está en España, primero. Los españoles son los primeros que se preguntan qué significa ser español, pero también los españoles se preguntan qué significa ser español cuando los franceses, en la Ilustración, en el siglo XVIII, se preguntan qué significa ser francés. Es decir, es una pregunta que viene desde la Ilustración. ¿Por qué desde la Ilustración? Porque en la Ilustración, en el siglo XVIII, se crea el concepto de nación, ¿sí? Es decir, uno no se puede preguntar qué significa ser mexicano si uno no presupone antes que hay un ente, hay una nación llamada México. Entonces, lo que voy a intentar hacer aquí, leyendo unos pequeños apuntes que hice para preparar este texto, no es responder a la pregunta, y repito, no sé si estoy preparado para eso, no sé si Julián lo esté, pero probablemente podamos hacer una formulación de pregunta, y eso ya ganaríamos bastante, ¿no? Si logramos hacer eso. Bueno, aquí va. La pregunta ¿por qué es México? Carga ya con una serie de prejuicios, como les decía, ¿no? Una cosa nada más, si alguien me quiere interrumpir para preguntarme algo, adelante, no tengan reparos en eso. Primeramente, al decir México, se presupone ya un ente, una unidad que contiene en sí una serie de elementos particulares. Y es además una unidad que no está por darse, sino que está ya dada. Pues la pregunta no es por qué puede llegar a ser México, sino por qué es lo ya México en sí, qué es eso que ya está dado. Es decir, la pregunta es por algo que en sí mismo ya está dado. La pregunta es por el ser de algo que ya se está dando. Y ese algo unitario que ya de por sí se está dando se llama México. Hay que decir además que esta unidad óntica, llamada México, no es cualquier tipo de unidad, es una unidad en particular que unifica elementos particulares. Lo decía hace rato, es una unidad nacional, ¿sí? Pero ¿de dónde viene este concepto de nación? ¿O qué quiere decir unidad nacional? El concepto de nación es un concepto que inaugura la Ilustración, como lo decía hace rato. Supone una unidad de elementos específicos. Son muchos en realidad, pero voy a nombrar tres que me parecen los más importantes. Supone una territorialidad, supone una unificación lingüística y supone una unificación histórica. Una nación pluricultural, como lo es México, y como en su momento lo fue Francia, y como en su momento lo fue España, supone que por encima de cualquier cultura particular prevalece una unidad territorial, una unidad lingüística y una unidad histórica. Hablar de México es hablar de una unidad territorial. Pienses en la figura geográfica, ¿no? Simplemente cuando vemos a México dibujado en el mapa, decía Carlos Fuentes que el mapa mexicano simula el cuerno de la abundancia. Es también un conjunto, una lengua común, en su mayoría somos un país hispanohablante, y un relato histórico en el que los mexicanos nos reconocemos. Sobre este relato se construyen los símbolos y los ritos ante los cuales el ciudadano se sensibiliza y los cuales incorpora, es decir, hace parte de sí, de su geografía personal. Pero ojo, hablar de relato histórico supone ya una tautología, porque si bien el relato no necesariamente es siempre histórico, la historia es siempre un relato. Un relato es una composición. Componer quiere decir poner una cosa
al lado de la otra. Y esta composición tiene como fin una cierta armonía. No solamente en el relato histórico, pienses en una composición musical, en una composición literaria, en una composición de un texto filosófico, ¿no? Se compone, esto es, se pone una cosa al lado de la otra por miramientos a una coherencia de la unidad de elementos compuestos. Formar un relato, en este caso un relato histórico, consiste en una transposición coherente de elementos. Pero aquí cabría la pregunta, ¿cuál es el criterio para esa coherencia? Es decir, ¿qué distingue a una composición coherente de una que no lo es? Es la pregunta por la armonía, si lo notan. Voy a empezar diciendo que el primer criterio para lograr una coherencia en la composición del relato histórico es la causalidad. La causalidad de causa. Un elemento incrustado en una composición es coherente si da la sensación de que él mismo se sigue de algo y que de él se sigue algo más. Es decir, que él es consecuencia de un elemento que le precede y causa de un elemento que le sucede. Piénsese, por ejemplo, en las notas musicales, ¿no? Esta coherencia causal es lo que da la sensación de temporalidad. Un relato histórico hace nacer su propia temporalidad. A toda composición que se diga armónica o coherente ha de subyacer una cierta temporalidad, una sensación de que se viene de alguna parte y alguna parte se va. Recuerden, por ejemplo, el relato histórico que nos decían en la primaria todos nosotros, ¿no? Es un relato de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que venía directamente desde el vasconcelismo, que promocionó el PRI, y que tenía que ver con esta idea de somos una nación, mitad indígenas, mitad españoles, somos una nación de la síntesis, del crisol, que de alguna manera tenemos que buscar una reivindicación todos juntos en algún momento, ¿no? Muy bien. Pero el relato histórico, por adjudicarse el adjetivo de histórico, tiene para sí también otro tipo de criterio armónico o criterio de coherencia. Es el criterio de realidad, a diferencia del relato literario, por ejemplo. La composición del relato histórico consiste en tener como materia prima para la composición elementos reales, y esto en dos sentidos. Por una parte, los elementos que se ponen al lado de otros han de responder a la exigencia del dato histórico, es decir, han de ser del orden de lo ocurrido verificable. Por otra parte, la composición de elementos han de dar cuenta de una realidad vigente, es decir, si yo voy a Perú y alguien me dice que Perú fue colonizado por los suizos y por los rusos, difícilmente les voy a creer, ¿no? Porque no hay nada, no hay un rastro ahí que me haga ver que en realidad tienen genes rusos o tienen genes suizos. No, el relato histórico se tiene que atener a una cierta verificabilidad en lo real, en lo dado, en lo vigente. Ok. Esto es, la composición de relato histórico ha de dar cuenta de algo de lo visible, de lo evidente, de algo que se muestra a simple vista. El relato histórico se ha de verificar en lo real dado. Esta coherencia de realidad es lo que le da a un determinado relato histórico un carácter de verídico. El relato histórico es tanto más verídico cuanto más sea verificable, cuanto más empate, embone con algo de lo que se muestra a simple vista. Pero que un relato sea, en cierta medida, verificable, no quiere decir que sea verdadero, ojo. Y es que la verdad supone una primacía, reclama su antonomasia. Lo verdadero supone una exclusión de lo falso. Y esto es imposible porque tampoco hay relatos falsos, sino relatos menos verificables que otros, menos coherentes que otros, menos armónicos que otros. Hay unas composiciones mejores que otras, pero lo que no hay son composiciones falsas. Te puede no gustar Debussy, por ejemplo, pero no puedes decir que el Claro de Luna es falsa, la composición. ¿Por qué? Porque el criterio, el juicio en un criterio estético nunca es apofántico, nunca es de verdadero o falso. El juicio en un criterio estético lo es de si está bonito o está feo, o si empata o embona con la realidad o no, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia responde a criterios estéticos antes que responder a criterios científicos. Y eso es muy importante, porque la historia se hace pasar por ciencia, pero no. La historia, en la medida en que es una composición, pasa por un criterio estético, por una validez estética, ¿sí? La historia, antes que una ciencia, es un arte. Y arte, en el sentido griego de la palabra, lo que los griegos utilizaban, tecné, que más que arte, se traduciría por artesanía.
El historiador es un artesano, un científico, porque persigue un criterio estético de composición. Sabemos entonces que para que una composición de un relato histórico sea coherente, ha de crear su propia temporalidad y ha de tener un cierto grado de verificabilidad a partir del dato histórico. Y esto a través de los dos criterios que he mencionado, ¿no? El de la causalidad y el de realidad. Y si bien esto es cierto también que toda composición, por más que se tenga a un criterio, es arbitraria. No hay una sola composición coherente, sino que muchas composiciones pueden ser coherentes a la vez. La elección de los elementos a componer en el relato, esos son los datos, y su hilación, esto es el punto de partida, el nudo, el desenlace, el punto de llegada, etcétera, es decir, la temporalidad, es algo arbitrario. El historiador elige qué pone y qué no pone. El historiador elige cómo hila y cómo no hila. Vasconcelos está eligiendo qué partes de los sucesos ocurridos en México hila o no hila, compone o no compone, ¿sí? Es decir, pone a uno al lado del otro, cómo los pone además. Los pueblos componen su propio relato histórico de manera arbitraria y se invisten de él, lo incorporan, lo hacen suyo, lo hacen parte de su cuerpo, de su geografía. Y es que el relato histórico no solo se atiene a lo real, sino que forma realidad, forma lo que llamamos una nación, junto con la territorialidad y la lengua. En este territorio, de su mayoría habla hispana, ese territorio que habitamos, los que vivimos aquí, o los que nos llamamos mexicanos, hay dos relatos, ¿no? Una perteneciente a esa nación llamada la Nueva España, que es el relato criollo, y es el relato criollo porque lo forman los criollos, y otra, que es la que inventa Vasconcelos junto con Octavio Paz, junto con los muralistas, que es el relato del mestizaje, este que dije ahorita, ¿no? Los mexicanos somos una mezcla de españoles e indígenas y tenemos que tratar de encontrar la reivindicación de ese mundo perfecto que fue el mundo indígena, pero ahora volviendo todos como mestizos a ese punto primigenio de partida, ¿no? Antes de la guerra, antes de la mezcla. Estamos hablando de dos naciones distintas, porque son dos relatos históricos distintos. Si decimos que lo que hace una nación es su relato histórico, entonces la Nueva España no tiene nada que ver con México. Ni siquiera compartimos territorio, porque la Nueva España tenía más territorio que lo que ahora tenemos, ¿no? Mucho menos compartíamos relato histórico. No lo compartimos. La Nueva España es algo muy distinto de México. Pero hay que ser conscientes de que se han formado dos relatos históricos. Ahora, lo que falta averiguar es si este país que habitamos, que es el México, el relato del mestizaje, este México mestizo, sigue siendo vigente. Es decir, si México tiene derecho a seguirse llamando México. Es decir, si aún no sostiene ese relato del mestizaje. Eso es algo que veríamos en el curso. Además de dar cuenta de ambos relatos, del relato criollo y del mestizo, en este curso nos proponemos revisar hasta qué punto el relato del mestizaje sigue siendo coherente, es decir, sigue cumpliendo con los criterios de temporalidad y de verificabilidad. Esto es, nos proponemos saber hasta qué punto México sigue siendo México, pues de lo que se trata no es solamente de responder a la pregunta ¿qué es México?, como acabamos de ver, sino de deconstruirla y de poner en cuestión el carácter vigente y unitario de ese ente llamado Nación Mexicana. Eso es un poco lo que vamos a ver en el curso. Bueno, ya escucharon ahí a Irving, la pequeña reflexión que hace muy en relación al curso. Por otra parte, también esta deconstrucción, yo creo que hay que entenderla para entenderla bien en el sentido profundo, que ella se hace por una construcción de sentido. O sea, a cierto punto los conceptos entran en crisis, nos preguntamos qué es ser mexicano, nos preguntamos qué es ser hombre, nos preguntamos qué es ser rico, qué es ser pobre, qué es ser campesino, nos preguntamos qué es ser cualquier cosa cuando este concepto está en crisis, cuando en la realidad ya no nos muestra, que da cuenta del sentido que nos envuelve, que nos incorpora, que hacemos nuestro. Entonces, el preguntarnos estos relatos históricos no es nada más un ejercicio abstracto ay, se hace como por perder el tiempo, ¿no? Sino realmente, en el fondo, estamos preguntándonos quiénes somos nosotros y qué es aquello de lo que compone mi realidad cotidiana, tanto mi forma de hacer amigos, como mi forma de hacer el amor y la guerra, o sea, mi forma de ser en todo el sentido profundo de la palabra, se ve marcada por esos relatos. Entonces, nada más les quisiera decir cuáles son las sesiones que componen el curso, de qué sesiones se va a componer.
y un poquito cuál va a ser la dinámica del curso, y fuera de eso nos gustaría abrir un espacio para preguntas, comentarios y lo que quisieran decir a continuación, porque sobre ello estamos enfocados todos, y si quieren preguntar algo, reflexionar algo al respecto y tenemos un diálogo, pues qué mejor. Entonces, el curso va a ser los próximos 5 sábados, inicia ahora, sábado es 10 o 11 de julio, no recuerdo bien. 11 de julio. 11, ¿verdad? Inicia este sábado 11 de julio y termina el sábado 8 de agosto. Entonces, la dinámica va a ser que nos vamos a partir, va a ser sesiones de 3 horas, y la idea es que nos aventemos 1 hora 15 cada uno en algunas sesiones, y dejemos un espacio final de media hora de intercambio en cada una de las sesiones. La primera sesión lleva por título ¿Qué es ser un país colonizado? Y en eso nos vamos a centrar en tratar de construir, en comprender esta pregunta: ¿qué implica ser colonizado? Y la primera parte se la va a aventar Irving, y la segunda parte me la voy a aventar yo. Después de la segunda sesión seguía el México precolombino, pero le quería proponer a Irving hacerle un cambio ahí. No sé si me quiera matar por hacerle un cambio de último momento, pero estaba pensando que igual deberíamos de mandar a la 3, porque para poder abordar bien qué es México precolombino, primero tendríamos que abordar el México criollo, y así tendríamos una base para preguntarnos por lo que quedó fuera de eso. Sí, me parece muy bien. Bueno, entonces en la segunda sesión vamos a abordar el México criollo, y para mí esta es una de mis partes favoritas. De hecho, yo voy a hacer público porque la va a dar Irving completa la sesión, porque yo, como buen chairo, odiaba al México criollo, no quería saber nada de eso. Me parecía que reconocernos castellanos era un acto de derechismo en el peor sentido de la palabra, de ser del México que se doblega ante los imperios, era algo así, ¿no? O sea, tenía todo este discurso chairo en la cabeza. Y como Irving, les digo que es el liturga, me convenció de que ahí había cosas de mucho valor, y conforme fue contando su visión del México criollo, me abrió todos unos otros panoramas para entender qué era lo propio de ser mexicano, qué era lo propio de mis vivencias, o sea, cómo las cosas que consideraba más mexicanas, como el mole, por decir un ejemplo, tenían algo muy, muy fuerte de esto, o incluso nuestro espíritu jovial de acoger a todos los que vengan de fuera, o sea, ¿de dónde nos viene eso? Y en el México criollo se explica muy bien. Entonces esa sesión la va a dar solo Irving, y después va a seguir la tercera sesión, que va a ser el México precolombino, un acercamiento simbólico a lo imposible. Y esto es porque, precisamente, como les decía, como el puente con el México precolombino está totalmente roto, de lo que se trata es de crear puentes a partir de, con lo que hayamos visto en la sesión anterior de qué sería el México criollo. Vamos a tratar de hacer puentes con eso otro que queda fuera, o con eso otro que queda guardado, escondido en este cementerio indígena del que estamos parados, ¿no? Entonces es un acercamiento simbólico, y ahí vamos a seguir algunas técnicas de interpretación simbólica y algunas reflexiones hermenéuticas que nos van a servir para hacer esa reflexión. Después en la sesión 4 nos hablaremos del México mestizo y el neoliberalismo. Nos vamos a abordar básicamente el siglo XX. Y ahí en esa sesión otra vez va a ser mitad y mitad. La primera mitad va a ser Irving, la segunda mitad voy a ser yo. Y en la sesión final vamos a abordar el pensar a México desde nuestro tiempo. Entonces, a partir de todo el recorrido que hayamos hecho en las otras 4 sesiones, en esa quinta sesión de lo que se trata es de tratar de aterrizar qué pensamos en este ahora que estamos parados, en este futuro que se nos viene, en esta reflexión de dónde estamos, de México, qué podemos pensar, y ahí abordaremos una última reflexión cada uno. Entonces, no sé si Irving quiere decir alguna última cosa, y si no, ya los escuchamos al resto. ¿Quieres decir algo, Irving? Me gustaría escucharlos, y también si tienen preguntas. Entonces, no sé si alguien quiere participar. Adelante. Adelante. Adelante, Diego. Hola, hola. Sí, te escucha. Entonces, ahí está apagado tu micrófono, Diego. No se escucha. Ahora sí. ¿No se escucha nada? Ahora sí, ya. Perdón.
Ok, sabemos que del México prehispánico hay muy poca información que se pueda considerar verídica, ¿no? O que no haya sido de alguna manera ya intercedida por los colonizadores. Prácticamente no. Pero sin embargo figura, ¿no? Ajá, prácticamente nada, pero de alguna manera sabemos que existió, ¿no? Por esto mismo que mencionas que hay códices y hay de alguna manera ciertas evidencias. Esa parte de la cultura de este territorio, ¿en dónde cabría en una visión del presente, ¿no? De lo que es la nación mexicana? Y porque me llamó la atención que no estuviera como especificado en el contenido, como en qué parte figuraría, si es que figura de alguna manera. Esa es mi duda. Yo, no sé qué pensaría Irving, me interesaría también escuchar su respuesta, pero yo lo que pensaría en un primer lugar es que hay un libro muy bueno que se llama El México Profundo, de Bonfil Batalla, y rescataría de ese libro que el autor hace un reto al futuro, donde dice que en un México justo, en un México del que podamos estar orgullosos, va a haber una asunción de ese México indígena que no la ha habido. Entonces, yo la pensaría en dos niveles. Por una parte, apostando, digamos, al nivel simbólico, yo creo que lo que nos destruye del capitalismo es su fascismo cuantitativo, es como nos quiere imponer deberes morales, realidades ya establecidas, y nos quiere, digamos, aprisionar con eso. Y eso no es porque una cúpula de una conspiración lo está haciendo, sino es realmente la forma de que esa realidad positivista se construye. Entonces, para mí el alimento simbólico que da el México precolombino es una construcción o son prácticas que puedo recuperar para la realidad, lo que llamaría Roberto Calazo la ritualización de nuestra realidad, que nos podrían servir realmente para construir una nación muy, muy interesante en todos nuestros niveles. No más allá del arte, sino realmente asumir, digamos, algún proyecto a nivel de la construcción de todas nuestras dinámicas sociales. Pero por una parte todavía, igual o más importante que esa, pensaría en que los indígenas que viven en México hasta el día de hoy, zapotecos, tarahumaras, mixtecos, etcétera, 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 todos ellos, si uno analiza sus prácticas culturales, realmente son más castellanos que indígenas en el sentido de prehispánico. O sea, la forma en que organizan el gobierno, todo lo que llaman usos y costumbres, son más usos y costumbres de la España medieval que de lo que es del México del siglo II o del siglo IV, a pesar de que les llamemos usos y costumbres indígenas. Entonces, prácticamente no queda nada de lo que es el México precolombino en esos indígenas de carne y hueso que están el día de hoy. Sin embargo, ellos sí son una deuda histórica, y son una deuda histórica en todo el sentido de la palabra, en el sentido de como seres humanos. O sea, su realidad está absolutamente denostada desde siempre, desde que llegó la conquista hasta el día de hoy, y ellos tienen que formar parte de este México cotidiano con acciones reales que involucren acciones económicas, acciones políticas, acciones de todo tipo para que formen parte de realmente la dinámica nacional. Entonces, para mí implicaría tanto asumir esta parte simbólica del México precolombino, como sería esta parte también más real del México que se reconoce como indígena el día de hoy. ¿Qué pensás tú? Sí, yo diría que concuerdo totalmente contigo. Básicamente los datos que tenemos del México prehispánico son nulos. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos un códice florentino que le metió mano Sagún, que metieron mano los jesuitas, que le metieron mano todas las órdenes religiosas que te puedas imaginar. Tenemos glifos que no podemos interpretar al 100% porque no hay textos que podamos, digamos, con ellos al usar a los glifos para hacer una interpretación coherente. Yo diría que el mundo indígena está perdido. O sea, si soy sincero, creo que el mundo indígena está perdido. Y algo que nos dimos cuenta, Julián y yo, un poco lo que decía ahorita cuando fuimos al mundo indígena de Oaxaca, fue que las costumbres que tienen son costumbres barrocas, son costumbres ultracatólicas. Es decir, que básicamente eso que llamamos como costumbres indígenas, o lo que dice Julián, usos y costumbres, vienen más de una España feudal que verdaderamente de un mundo indígena, ¿no?
un error que cometen los antropólogos a menudo es que, por ejemplo, si yo fuera un antropólogo y no tuviese una visión hermenéutica fija, yo me iría al mundo indígena, veo que hacen una especie de asamblea y digo, mira, hay democracia aquí, ya tenían democracia antes de que los españoles llegaran. Y no, porque no entienden que los pueblos indígenas de ahorita son pueblos cuya organización social está permeada por el mundo católico y además que son pueblos en resistencia. Es decir, que toda la organización política que ellos tienen es porque son pueblos que estaban en resistencia. No podemos presuponer que ahorita como viven ahorita es como vivieron antes de la llegada de Colón, porque sería una inferencia tremenda, ¿no? Es decir, la característica es que ahorita el pueblo zapoteca vive como pueblo en resistencia frente a la occidentalidad, frente al capitalismo, y en el mundo precolombino no. En el mundo precolombino no tenía necesidad de vivir en resistencia, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría, tengo la hipótesis de que si podemos rescatar algo del mundo prehispánico, lo es a partir del siguiente procedimiento, que es no negar nuestra occidentalidad, al contrario, asumirla. Creo que un gran error de la izquierda mexicana, y no estoy haciendo una apología de la derecha ni mucho menos, pero creo que un gran error que cometió la izquierda mexicana fue tratar de culpabilizar esa herencia occidental, de hacernos sentir culpables o hacernos sentir vergüenza de esa herencia occidental. Me parece que no, porque si no entendemos a ese México occidental, si no entendemos a ese México que fue fecundado por la España barroca, no entendemos absolutamente nada. Entonces, yo creo que si llegáramos a asumir la occidentalidad que tenemos como mexicanos y llegamos a descubrir qué tan occidentales somos, en algún momento dado nos vamos a dar cuenta de que existe algo, un resquicio de eso que es México, que no se explica a partir del occidental, que no se explica a partir del catolicismo, que no se explica a partir de lo español. Y ese restito que nos quedó ahí, a lo mejor algún día se lo podamos atribuir al México indígena, a lo mejor. Y esto es un procedimiento que nos va a llevar, si digo siglos, no es exagerado, sinceramente. Es algo que probablemente nosotros no sepamos. ¿Qué de lo indígena hay en México? Es algo que yo creo que probablemente no sepamos. Pero ahora ya saben por qué a mí me toca dar la sesión de lo indígena, porque como yo sí soy un atrevido de lo peor, vamos a tratar de hacer un acercamiento simbólico a lo indígena, lo cual no tiene un verdadero fundamento hermenéutico en el sentido fuerte de la palabra, porque lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio más de una construcción de sentido, un sentido mucho más laxo para tratar de conectarnos con ese mundo, pero a final de cuentas, sí, el puente en este sentido racional, en este sentido de lo que se puede decir de forma seria, está prácticamente totalmente destruido. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta que quiera hacer? Yo. Adelante. Hola, buenas tardes. Fíjate que ahorita que mencionas sobre la cultura indígena, de que más bien los festejos, es cierto, son más inclinados a la religión católica. A mí me llamó mucho la atención la presentación que hicieron en las pirámides y las presentaban en la televisión. Tenía muchas ganas de verlo porque quería ver todo el folclore y más o menos desde los inicios cuáles eran las costumbres de ellos y qué bailes hacían antes. Pero me llamó muchísimo la atención porque incluían la religión católica, la llegada de los colonizadores. De hecho, pusieron al colonizador como lo pintan, ¿no? Güerito, ojos azules, que llega con su espada y lo ven como un dios. De hecho, había uno que se oponía a su llegada, pero pues el colonizador lo vence y terminan adaptando más su cultura y empiezan a adorar a la Virgen y comienzan las adelitas, a utilizar otro tipo de prendas, pero siguen siendo también gente que era de esa misma cultura, pero pues ya empieza el mestizaje y ya se olvidan, o sea, la religión, digo, las nuevas generaciones se van olvidando de sus otras costumbres y es por eso que quedan perdidos, ¿no? Quedan olvidándose a ellos mismos. Sí me llamó mucho la atención.
Y hay que recordar que la religión católica, justo la razón por la que puede perseguir ese proyecto ecuménico, ese proyecto de universalidad, es porque es muy elástica, es decir, tiene esta capacidad de síntesis con otras culturas o con otras religiones, ¿no? En los tiempos de la religión católica había otras religiones que también estaban tratando de competir con la religión oficial de los romanos, que era por una parte el maniqueísmo, el judaísmo, por supuesto. El islam todavía no existía desde el siglo V, perdón. La razón por la que el cristianismo pudo triunfar sobre esas religiones y pudo derrocar al Imperio Romano fue porque tuvo la capacidad, tuvo la elasticidad de mezclarse con las religiones orientales y con también la cultura helénica, ¿no? Entonces, es algo que sucede también en Latinoamérica. La razón por la que el cristianismo se pudo propagar de forma, vamos a decirlo, fácil, sí fue por violencia, es cierto, fue a fuerza de espada y de cruces, pero también porque en sí mismo el cristianismo tiene esa elasticidad para poder hacer estos juegos sincréticos con las religiones, los ritos, los simbolismos que ya habían en las llamadas religiones prehispánicas o algo así, ¿no? Y en ese sentido también es muy diferente, por ejemplo, de eso que está diciendo Irving, más claramente la diferencia, por ejemplo, en cómo coloniza el mundo anglosajón y en cómo colonizó el mundo hispánico, y el mundo hispánico incluye también Portugal, el mundo católico, le podríamos decir así, el mundo, ibérico. Es que el mundo sajón fue un mundo el ibérico. Es que el mundo sajón fue un mundo protestante, y en ese sentido, la religión protestante no tiene estas mismas características que tiene la católica. Y con la católica sí se puede ver este proceso de sincretismo, donde lo ves en la forma en la que expresan su religión en la tarahumara, en chamula, en todo México, en todas las diferentes expresiones, pero también lo ves, por ejemplo, en Brasil, o sea, cómo encuentran equivalentes entre los orixás de las religiones brasileñas y los santos o las vírgenes de la religión católica, y se empiezan a hacer todos estos sincretismos que hasta la fecha siguen generando religiones que devienen de un encuentro con el cristianismo, a pesar de que tengan santos negros o vírgenes que también son diosas del mar. Es algo bien interesante, ¿no? Ahorita que hablas sobre las vírgenes, bueno, las diosas, lo que está relacionado a las madres, el símbolo de la madre. Ellos aprovecharon ese símbolo para meterles a esa cultura, como la virgen, porque te vas más atrás donde estaban la vida de otras personas que no tenían tanta tecnología, pero también tenían mucho simbolismo en las imágenes, y la madre era lo que los representaba a ellos como creadora, como madre de todos. Ahí sí nada más diría que la religión católica no tiene en sí misma una idolatría por la figura de la madre, de la Virgen María, por ejemplo, pero curiosamente la forma en cómo España adopta el catolicismo sí le da la primacía a la figura materna, y esto probablemente tiene que ver con las culturas, las tribus que había en España antes de la llegada de los romanos. Perdón, antes de la llegada de los romanos y del catolicismo. Hay figuras que hicieron los huevos, hicieron se me olvidó qué tipo los demás tipos de tribus que había, pero ya son figuras maternas, incluso mujeres embarazadas, esculpidas, y son figuras milenarias. Cuando los españoles adoptan el catolicismo, le dan la primacía a la Virgen. Eso es algo muy curioso, que embona perfectamente en México, porque en México se tenía la adoración a Tonantzin, ¿no? La figura materna ya tenía en sí una primacía. Entonces, es muy fácil, o fue muy fácil verdaderamente encontrar ese sincretismo entre ambas culturas. Hay que tener ojo para ver esto, porque el catolicismo que se nos hereda no es cualquier catolicismo, es un catolicismo que asume España y que la misma España hace un sincretismo de eso. Entonces la figura materna ya está presente en el catolicismo español, que no en el catolicismo italiano, en el protestantismo inglés, etc. Aunque la misma palabra catolicismo ya nos abre a esto, ¿no? Porque precisamente el catolicismo es este proyecto de universalidad. O sea, en teoría debe caber todo ahí dentro. Entonces ya hay una cierta tendencia que ya se va abriendo.
Sí. Les recomiendo, bueno, no sé si lo han leído, El espejo enterrado de Carlos Fuentes. Justo en las primeras páginas, en el primer capítulo, habla de la figura de la madre, cómo España nos hereda esta idolatría por la figura materna. Gracias. No, Si quieres decir algo, Diego, creo que tu micrófono está desactivado. ¿Quieres decir algo? No se escucha. ¿Estás hablando para acá, Diego? tu micrófono está desactivado, Diego. No se está escuchando nada. Se llama El espejo enterrado de Carlos Fuentes. No sé por qué Julián y Irving no escuchan el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, no, sí está hablando, o sea, sí se está escuchando su micrófono porque yo no estoy escuchando nada. Sí, yo sí lo estoy escuchando, por eso le respondí. El espejo enterrado de Carlos Fuentes. De hecho, nos aparece el micrófono desactivado. Qué raro, bueno. De hecho, hay un libro y hay un documental. Si puedes leer el libro a la par del documental, es excelente, porque el libro complementa muchas cosas del documental. Son 8 capítulos, más o menos. ¿Más preguntas o comentarios? No, de nada, Diego. ¿Alguien? Yo tengo una pregunta sobre la dinámica del curso. Adelante, Selene. Bueno, sé que tienen exposiciones, pero ¿van a dejar lecturas? No, Bueno, sí hay muchas lecturas. no hay obligatorias, pero si te fijas en el formato que te pasé en Word, Selene, en el temario del curso, hay bibliografía por sesión y hay bibliografía complementaria. Si te puedes leer todo eso, pues sería excelente, ¿no? Porque aprovecharías ¿Algo más? No, Está bien. Está bien. Ok. El cabrón metió 10 libros de bibliografía de sesión. No seas cabrón, no se puede leer. para que se aproveche el curso bien. Bueno, no es obligatorio leer absolutamente nada. O sea, eso es para complementar, pero todas las preguntas que quieran hacer durante las sesiones, todos los comentarios, todo lo que no quede claro, el chiste es que se transmita lo mejor posible el conocimiento, esa es la idea. No es obligatorio, pero les voy a pasar una recomendación. Entre ese mar de bibliografía, hay un libro que amo con todo mi corazón y que es el que más me ha ayudado a entender a México o a Latinoamérica, que se llama Discursos desde la marginación y la barbarie, de Leopoldo Sea. Lo encuentran en PDF. Es un libro excelente, es de una erudición y de un pensamiento sumamente potente. Básicamente, Leopoldo Sea traza un paralelismo entre México, España y Rusia, cómo los tres pueblos se parecen en la medida en que son lo que él denomina pueblos frontera o pueblos mestizos, ¿no? O pueblos mezclados, ¿no? Es un libro muy, muy potente. Me parece de las grandes obras de la filosofía latinoamericana. ¿Dónde está la bibliografía? Te mandé un documento donde viene la información del curso y ahí está la bibliografía por sesión y una extra para todo el curso. Aprovechar también para decir, ¿no? Que Leopoldo Sea es uno de los grandes filósofos mexicanos que han pasado desapercibidos, o sea, no forma parte de lo que normalmente se estudia en las escuelas de filosofía, ni en los grandes nombres que se recuerden, queda más como un dato histórico. Un profesor de su tiempo, un intelectual de su tiempo, más que como un filósofo temporal, y realmente es una persona que vale muchísimo la pena si se quieren estudiar filosofía y pensar a México y ver qué ha producido México en filosofía. Leopoldo Sea es siempre una gran idea. Leopoldo Sea y Edmundo Gorman van de cajón para eso. Viene en la bibliografía también, bibliografía de Edmundo Gorman. Orgullosamente mexicano. Sí. Hermano de Juan O'Gorman, además, el arquitecto, ¿no? El que hizo la biblioteca de la UNAM. Sí. Que ese sí es famoso, para que veas, ese sí es bastante famoso.
O'Gorman es más famoso todavía que Leopoldo Sea, eso sí, porque O'Gorman en historia sí lo toman muy en serio. En filosofía no como se debería, pero en historia sí. Y Leopoldo Sea sí es el que pasó desapercibido en todas partes. Tristemente. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Nadie? ¿Preguntas, comentarios? ¿Cómo? ¿A qué correo mandamos los reportes de lectura? ¿Pueden mandar los reportes de lectura? Viene de la calle, desde que venía pidiendo. Que sé qué correo manda los reportes de lectura. Al de Irving. Yo los leo con gusto, ¿eh? Con todo gusto los leo. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho? Sí, adelántala. sí. Fíjense que mi caso es triste porque ya tenía varias ocasiones en las que decían, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Nada? Y yo así como hablando acá solo, pero pues el hombre contra la máquina, ¿no? Hay varias cosas que, bueno, lo primero que me gustaría comentar es que me parece un tópico, un tema profundamente relevante y quizá además útil a nivel personal para el que se hace este tipo de preguntas, sobre todo tomando en cuenta el contexto en el que estamos, la historicidad en la que nos encontramos, una historicidad en la que la globalización prometía muchas cosas y muchas cosas ha otorgado, pero algunas de las cuales han sido, bueno, quizá no deseadas o no previstas, como una pérdida generalizada de la identidad o cuando menos un duro golpe en ella. De manera que preguntarnos desde nuestro contexto particularizado, lo que es ser mexicano, bueno, cuanto menos es interesante, ¿no? Ahora bien, me llamó la atención, me gustó mucho el texto que leyó Irving. Te llamas Irving, ¿verdad? Sí, así es. Perdón, sí me escucho. Sí. Bueno. ¿Me escuchaste a mí? Probando. Estamos... Porque nosotros te escuchamos bien. ¿Quién? ¿Te escuchas? Sí te escuchas. ¿Qué tal? ¿Me escucho? Sí te escuchas. Ah, sí, lo que pasa es que otra vez, ¿no? Empecé como a mirar todo trabado y demás. Ah, ok. Sí, gracias. Hubieron varios puntos que... Ah, ok. Hubieron varios puntos que especialmente llamaron mi atención dentro de las cosas que dijiste, de las preguntas que planteaste. Y una de ellas fue quizá, diría, la concepción, y de hecho fue en las primeras líneas leídas, la concepción sobre lo que es lo social, al hacernos una pregunta sobre la identidad de un colectivo, en este caso de un país, México. Inherentemente estamos haciéndonos una pregunta por la práctica social, ¿no? De manera que hubo una palabra que tú utilizaste, fue la palabra entidad. Me gustaría preguntarte, ¿qué relación identificas, qué relación estableces entre tu noción de entidad y tu noción de, no sé, formación social, por llamarlo de alguna manera, para no delimitarlo en país necesariamente, ¿no? Formación social es la palabra que a mí me gustaría. Es la pregunta que me gustaría, la primera pregunta que me gustaría formularte. Sí, ¿me escuchas ahí? ¿Bien? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Okay.
Sí, cuando apelo a la palabra entidad o a lo óntico, hablo no de ente, justamente. Es decir, estoy utilizando un lenguaje heideggeriano. Cuando hablo de ente, hablo de una especie de sustancia o de un cuerpo en sí mismo, que se basa en sí mismo, por así decirlo. Por eso utilizaba incluso como sinónimos al ente y a la generalidad. Es decir, cuando digo ente, estoy hablando de un cuerpo que se compone de unas ciertas particularidades. ¿Me explico? De una generalidad. Eso es a lo que apelaba, más o menos. No sé si respondí con eso. Sí. No, por supuesto que sí. La cuestión es que yo utilizo otras palabras para definir, quizá para definir a una idea muy similar que yo tengo. Yo, la tesis, la primera tesis sobre, no me acuerdo el nombre del filósofo que refiere Marx, ¿no? Tesis sobre Feuerbach, algo así, Feuerbach. Ese, ok. Habla sobre ese señor, precisamente. Habla sobre la noción que tiene él de lo que es lo material, y dice que el principal error, Marx dice que el principal error de todo materialismo anterior, incluyendo el de este señor, es concebir a lo material, y por material se refiere específicamente a la práctica humana, precisamente no como práctica, sino como objeto, como cosa, como es que yo podría, desde mi construcción de sentido, entender precisamente como, pues sí, como un objeto, como un ser más que un hacer, y es de ese ser que se predica el hacer, es el sujeto el que practica. No sé si explico aquí la divergencia que tengo, quizá más con los términos que con las definiciones. Ok. No logro comprender bien la pregunta, si te soy sincero. Comprendo la distinción que haces. Ente es una forma de comparecencia del ser. Lo óntico es una forma de comparecencia del ontológico. Esa es según entiendo, está haciendo una distinción entre lo óntico y la praxis. Lo que no sé es todavía hacia dónde vas. Podría ser el hecho de que por darle tanta importancia lo que pasa es que yo no estoy muy familiarizado, no he podido, todavía no considero que tenga las herramientas hermenéuticas suficientes para aproximarme, en este caso, a Heidegger. Es por ello que no he emprendido la misión de leerlo y no estoy familiarizado con ese tipo de terminología, pero alcanzo a ver, no estoy seguro si realmente es así, que a pesar de utilizar diferentes términos, puede que nuestras ideas sobre lo social sean similares. Cuando yo refiero a Marx y a las tesis sobre Feuerbach, o el señor ese, pues, perdón, que cómo se pronuncia, lo que hago es implícitamente manifestar la manera que tengo yo de entender lo social. Yo concibo a lo social, y me parece fundamental para entender la pregunta sobre la identidad de cualquier colectivo, en este caso la colectividad mexicana, y creo que de hecho fue una de las principales temáticas sobre las cuales estuvieron ustedes hablando, fue la práctica precisamente. Y por práctica entiendo yo el modo en el que se relacionan diferentes individuos, las pautas de interacción planteadas dentro de una historicidad específica. Esto es lo que entiendo yo por práctica, ¿no? Entonces, yo no sé si es acaso, que me parece que sí lo es, que quizá estamos hablando de lo mismo, pero utilizando palabras diferentes. Es básicamente esa la pregunta que yo formulo. Ya.
creo que ya logré entender. El ente no se reduce a lo social solamente. Cuando hablo de entidad, me refiero a una realidad dada, que no se reduce solamente a lo social. El ente contempla el relato histórico, contempla los mitos, contempla el rito, contempla toda la simbología planteada, ¿no? Incluso esto a lo que apelaba, la territorialidad, la historicidad y la lengua. Todo eso forma una realidad dada, que es a lo que yo estoy llamando ente. Por supuesto que en este caso, por ejemplo, el relato histórico, que forma parte de esa realidad dada, que forma parte de ese ente, da una cohesión social. Es decir, la función de un relato histórico, o incluso del mito, como lo fue, por ejemplo, en la Grecia antigua, tiene la función de dar una cohesión social, de tal manera que toda la dinámica social se forma se forma en función de ese cuento, de ese relato llámese mítico, llámese histórico. No sé si a eso apunta. Por supuesto que cuando hablo que las dinámicas sociales se dan en función de ese relato histórico o ese relato mítico, por supuesto que estoy apelando a la praxis. Es decir, que la praxis de alguna manera se deriva de esta realidad dada. La praxis es una consecuencia de lo óntico. No sé si respondo a tu pregunta. De acuerdo. Claro. Me parece que lo que comentaste que la práctica social se da en función de este relato. No es el relato en sí mismo una práctica social. Exacto. No. El relato es una invención, podría decir intelectual, pero no quiero que se entienda que la hacen los intelectuales. Es decir, un relato histórico en realidad no la hacen los intelectuales. El intelectual recoge una cierta noción histórica que flota en el aire y la traduce a términos inteligibles, la escribe de alguna manera, ¿no? El relato en sí mismo no es una praxis, el relato forma praxis, el relato histórico. Es muy interesante. Yo creo que sobre este tema podríamos cortar bastante tela, hablar bastante, pero hay otro tema que me gustaría tocar, porque de hecho el texto que leíste fue bastante denso, a pesar de ser breve. Fue un material bastante rico para producir ideas, a activar al escucha o al lector. En este caso fue el efecto que tuvo en mí. Me llama la atención la noción que utilizas de coherencia, y no sé, me queda claro que identificas una relación muy fuerte entre la coherencia y la causalidad, pero no me queda claro si son para ti conceptos intercambiables, si son sinónimos, vaya. ¿Entre qué, perdón? Coherencia y causalidad. Coherencia y causalidad. No. Lo que digo es que la coherencia, para que un relato histórico sea coherente, necesita tener dos cosas. Necesita tener una temporalidad, que es lo que da la causalidad. Es decir, es como cuando estoy escuchando música, ¿no? Si yo escucho una nota aislada, no puedo decir que estoy escuchando música. Cuando yo escucho una nota aislada, escucho esto, ya, escucho un do, escucho un re. En cambio, si yo escucho una composición, escucho una música, ese do o ese re lleva una intención, me catapulta hacia otra nota, ¿sí? Y yo sé que viene de otra nota, además, que hay una sucesión. Esa sucesión causal, que es armónica, es lo que yo ya le llamo temporalidad. Cuando hay una coherencia en la composición de notas, cuando no hay disonancia, por ejemplo, podemos decir que hay armonía, ¿no? Entonces, es lo mismo con el relato histórico. Cuando hay una coherencia, hay una causalidad. El relato mismo genera una temporalidad. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo te estoy tratando de decir que es México, según mi noción, ¿sí? Y yo te digo, te estoy contando la historia de México y te digo, los españoles, primero fueron los españoles que habitaban en el país, ¿no? En ese territorio. Y después llegaron los indígenas. Hay algo que no checa ahí, ¿sí? Porque no estoy respetando la temporalidad misma. Es decir, estoy poniendo B antes que A, cuando sabemos que A va antes que B.
A eso me refiero con la causalidad. Una nota es coherente cuando sabemos que va en su sitio, cuando nos catapulta hacia otra nota coherente, hacia otro elemento coherente. De tal manera que la causalidad no es necesariamente la coherencia, forma parte de la coherencia. Yo apelaba que hay dos formas de coherencia, ¿no? Que tiene que tener un relato histórico. Por una parte, debe de tener esa causalidad que forma una temporalidad, y por otra parte, debe de atenerse a los elementos reales. Es lo que ya llamaba el criterio de causalidad y el criterio de realidad. Tanto el criterio de causalidad como el criterio de realidad, que el criterio de causalidad es lo que hace la temporalidad, el criterio de realidad es lo que forma la verificabilidad, es lo que hace un relato coherente, un relato histórico coherente. No sé si me expliqué. Sí, entonces, si te entiendo bien, creo que sí. Lo que yo te entendí es que los sucesos como tal siempre tienen una coherencia, siempre hay relaciones de dependencia entre los eventos, pero los relatos podrían no ser coherentes al no referir adecuadamente esos eventos. ¿Te entendí bien? Ahí estaría fallando el criterio de realidad, porque justamente mi composición no se está ateniendo a hechos reales o a lo real, y entonces está fallando la coherencia interna. Ok. Sí. Me quedó claro ahora tu noción de coherencia y a lo que está aplicada. Hay un último tema que me gustaría preguntarte respecto también de lo que leíste, sobre todo ya para permitir que intervengan algún otro compañero, alguna otra compañera, y es la concepción o la naturaleza, el carácter epistémico que tú consideras tiene la historia, porque tú dijiste que te parece podrías pensar mejor a la historia como un arte que como una ciencia, en virtud de que la narrativa del historiador está inherentemente sometida a unos cánones, a unos criterios estéticos. ¿Cómo es que tú reconcilias la noción de coherencia que, bueno, está en función de si el relato refleja, refiere o no los sucesos? ¿Cómo reconcilias eso que parece ser un rigor o una necesidad impuesta al historiador de respetar lo que sucedió? ¿Cómo lo reconcilias con el hecho de que, bueno, de lo que comentas, de que es más bien un arte, es más bien una construcción a partir de las impresiones estéticas? ¿Cómo se relacionan estas dos ideas? Sí, me refiero a que cuando digo coherencia, acuérdate que hablábamos de dos criterios: un criterio de causalidad, que es lo que forma la temporalidad, y un criterio de realidad, que es lo que forma la verificabilidad. No puedes decir que una coherencia es falsa o que es verdadera. Lo que puedes decir es que hay cosas más coherentes que otras. En tanto más coherente es un relato histórico, quiere decir que tiene mayor armonía, es decir, que por una parte respeta una temporalidad y que por otra parte es más verificable que otro relato, ¿no? Cuando hablo de que lo que se juega aquí es un criterio estético y no un criterio científico, es que, puesto que la composición es arbitraria, no podemos decir que un relato es en sí mismo falso. Al contrario, todos los relatos cargarían algo de verdadero en la medida en que todo relato histórico se tiene algo del orden de lo verificable. Sin embargo, hay relatos más bonitos que otros, o hay relatos que dan más cuenta de la realidad que otros. Por eso apelo a que la historia no es propiamente una ciencia, porque no se le puede aplicar un juicio de verdadero o falso. Lo que se le puede aplicar es un juicio que se atiene a la misma esencia de la composición. Es decir, yo juzgo a la historia no en función de si es verdadera o falsa, juzgo a la historia en función de si respeta una cierta temporalidad y si de lo que dice, si acaso lo que dice tiene coherencia con el mundo que estoy viendo, ¿no? Es lo que te decía el ejemplo de Perú. Si voy a Perú o si vengo a México y me cuentan un relato de que México fue colonizado por rusos y por suizos,
al momento en que me topo con la realidad no da de sí, la realidad no me verifica ese relato. Pero no podemos decir que sea falso, podemos decir que es poco coherente. Igual que podemos decir que una composición es poco coherente en sí misma. No sé si me explico. Complementando eso que estaba diciendo último Irving para abrir la reflexión, este mismo criterio es la razón por la que uno puede dar cuenta que el relato del México mestizo, 50% indígena, no es cierto, más que por este verdadero cálculo, sino porque la realidad no da de sí cuando uno lleva esa hipótesis a la realidad. Uno va a los pueblos, incluso indígenas, da cuenta que son casi por completos explicados por las prácticas barrocas. Entonces, el relato que nos dice que es 50-50 tiene un hoyo fundamental ahí. Yo creo que en este sentido, más allá de la historia, pero la historia que en un sentido mucho más general, algo que teníamos que tomar como una forma de encontrar criterios de verdad, es algo que nos dé cuenta de la realidad, o sea, digamos, la realidad que da de sí, las ideas o los discursos o los relatos o los conceptos con los que estamos aprendiendo esa realidad. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el estudio de la historia, pero de casi cualquier realidad, es como o nos decantamos por y lo que queremos son datos y datos y datos, o nos decantamos por y lo que queremos es una historia puramente que nos agrade, que nos caiga bien, o con la que podamos hacer, con la que nos heredaron, si somos chairos unas, si somos fifís otras. Y el chiste más bien sería en cómo encontramos una explicación que haga un clic, que haga una conexión, que tenga un vínculo sólido entre las dos, entre lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, y qué decimos de eso que estamos experimentando y que estamos viviendo. Y ahí estaría un criterio poderosísimo de verdad para todo. El criterio de verificabilidad, justamente. Que puede sonar a estético, estético porque es el sentido fuerte de la palabra estético. Sin embargo, esto estético no es así como, por así decirlo, no pierde su nivel de fuerza, no pierde su nivel de seriedad, no pierde su nivel de una validez fuerte que nos puede dar cuenta de la realidad. Es estético del sentido de que es abierto, por así decirlo, y en esa apertura puede haber una ¿Alguien más tendrá algún comentario, pregunta que nos quieran hacer? Puede ser sobre otro tema, puede ser sobre otro punto, puede ser una reflexión personal, no sé. ¿Preguntas, comentarios? Hola, ¿me escuchan? Adelante. Hola, bueno, yo no estuve en una parte buena de su discurso, pero más o menos ya vi el formato de las lecturas y solo es un comentario que ya se los había dicho, que yo estoy muy emocionado por su curso porque sé las visiones tan complementarias que tienen ambos y conozco la obsesión de Irving por descubrir ese México, pero no ese México, digamos que cliché a partir de buscar una mexicanidad prehispánica, etcétera. Y conozco también tus intenciones, Julián, acerca de buscar lo mexicano, pero tampoco desde este cliché. Entonces, pues a todos los presentes que se interesen por el curso, les digo que va a valer muchísimo la pena porque nunca había sucedido esto, de que ambos dieran una clase en conjunto y eso es una incógnita que descubrimos si el experimento funcionará. La tragedia en conjunto. Crónicas de una muerte anunciada. Somos unos hijos de la chingada, eso es lo que sucede. Amén. Qué chilaquil mexicano. No sé si... Muchas gracias, Natalia.
si alguien más tenga alguna pregunta, comentario que quiera hacer. Preguntas, comentarios. A mí me gustaría preguntarles una cosa, pero es una cosa muy amplia. Entonces, bueno, yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? Por eso lo quiero preguntar, pero pues no sé. Pues, Lo que quiero preguntar es, ¿qué te parece ¿qué? ¿Escuchas, Alan? ¿Qué te parece esto? ¿Alguien más tiene una pregunta que preguntar? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nadie más tiene una pregunta que preguntar? Bueno, Alan empieza con esta última intervención y con eso cerramos. Con un diálogo sobre esto que nos proponga Alan. Pero no sé si antes, nada más de abrir este último diálogo, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, ¿se escucha? Sí, no. Ok, muy bien. Es que creo que estuve batallando un ratito con el micrófono y se me pasó lo mismo que a la... A ver, entonces sí, porque estuve como que así de, bueno, que de repente dije yo, a lo mejor es porque estaba interviniendo, no sé, y creo que ya me di cuenta que traía algo mal configurado ahí, pero bueno. Entonces creo que lo que quería aportar, supongo, ya sé, o ahí como intersectar, supongo, con estas ideas, es esto de que, digo, me hizo ruido porque ahorita estoy tomando un curso en línea de historia en Japón, pero un periodo muy específico, que es de los 1850 a los 1930. Y lo importante aquí, que se me hace interesante que intersecte como que con esta dinámica que están tratando de desarrollar, es esto de que el curso empieza con la parte de la historia de Japón donde ellos se ven, bueno, ahora me doy cuenta más que se vieron forzados a salir de su política de exclusión o de, ¿cómo se dice?, aislamiento internacional, así. Básicamente ellos nada más tenían comunicación con Holanda, fuera de ahí, nada, o sea, se cerraron al mundo totalmente y pues resulta que los estadounidenses llegaron y muy amablemente con armamento superior y demás, y demostrando toda la caballería y todo ¿cómo se dice? El ejército tan avanzado y demás que tenían, les pidieron pacíficamente que abrieran sus puertas, ¿no? Porque querían tener un comercio más ampliado a través de varios puntos estratégicos en Japón, ¿no? Bueno, pero el punto aquí importante era que creo que es muy importante esto de que no sé, veamos como las formas en que nunca es blanco y negro, pues esto de analizar la historia, y especialmente esto que mencionaba Irving de cómo tiene que haber un encuentro pues entre vamos a decir, la realidad y lo que se cuenta como realidad, ¿no? O sea, en los relatos que nos inculcan de toda la vida, vaya. Porque en este caso por ejemplo, lo que yo tenía lo que había investigado por mi parte en su momento, soy una persona que por algún motivo le llama mucho la atención bastantes partes de la historia de Japón. Y yo lo que había investigado antes de este curso era que, pues básicamente esto, ¿no? Era como que la más o menos clásica historia de que, bueno, los americanos como clásicos imperialistas, expansionistas, pues vamos a todos lados a ver cómo ponemos colonias, ¿no? Por todos lados, igual que los británicos, básicamente. Nomás que de manera más inteligente, ¿no? Nos dimos cuenta después. Pero ves la parte del lado de Japón. Aquí lo importante bueno, lo que diferencia el curso según tratan ellos es que hacen este análisis de esta parte de la historia a través de imágenes, pues, o sea, se centran más no tanto en quitarle importancia a los textos históricos, sino que analizar el texto que viene implícito en las imágenes que acompañan esos textos históricos, pues. O sea, en este caso, ver que cuando llegaron a Japón los estadounidenses, no nada más nos deberíamos de quedar con, vamos a decir, el relato oficial, ¿no? Que es el que manejó el Comodoro Perry, que es la persona que mandaron con el ejército estadounidense, donde vemos imágenes donde todo está súper formalizado, donde son así que filitas de soldados americanos presentándose ante los ciudadanos japoneses que también estaban así como que muy pacíficamente viendo todo y demás. Y después vemos el lado japonés y es como
del lado japonés no había una narrativa oficial, porque no había, pues el gobierno no mandó a sus mejores artistas como a decir, hey, tienen que hacer un recuento de todo lo que está pasando, ¿no? Aquí ahorita, para tener ahí un archivo histórico, ¿no? Claro que no. Entonces, lo que tenemos es un montón de diferentes ilustraciones de diferentes artistas, porque todo el mundo, obviamente, llegó el montón de barcos y es como, ¿qué está pasando? O sea, es primera vez un encontronazo cultural masivo en el sentido sobre todo de que ellos, por ejemplo, nunca en su vida habían visto lo que llegó ahí, que fue un barcos de vapor, bueno, no eran de vapor, eran de carbón, perdón, que eran avances tecnológicos como, no sé, como venme a presentar la televisión aquí, o digo, poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Cuando yo no tengo ni acceso, no sé, a algo como parecido a un libro, ¿no? Vamos a decir, o sea, ya me estás presentando un avance tecnológico totalmente distinto. Y vemos estas interpretaciones de los japoneses donde hay muchos que los ven como, hacen esta ilustración del barco como un demonio, así con caras, con colores y todo, y que claro, son simbolismos que nos hablan más de como del temor, ¿no? Que infundía este tipo de armamento tan descomunal frente a ellos, que en realidad de que pensaran que eran demonios, que pensaran que... Y vemos otros, por ejemplo, representaciones de la gente que estaba en el barco, ¿no? Y vemos como muchas representaciones donde está esta gente como con barba y así, que no la tenía, y te quedaste, pues, ¿de dónde viene eso? Y resulta que era muy tradicional en el folclore japonés que se consideraron, o sea, los extranjeros como... A todos los extranjeros, independientemente, se les consideraba que así se veían, pues como más o menos monstruos, o sea, se veían muy arrugados, así como con una cara medio monstruosa, con mucho vello facial y también así, porque era como su representación de pueblos barbáricos, ¿no? Veían todo lo que estaba en el exterior de Japón como algo muy barbárico. Y entonces se empieza a construir pues esta narrativa como de que nada más pasó de una manera y que fue muy pacífica y que fue muy ordenada, todo como esta apertura forzada en este sentido, nos damos cuenta de Japón al mundo, ¿no? Y entonces otras cosas que ahí me hizo mucho ruido fue darme cuenta también que no sé, podríamos decir que es muy fácil, ¿no? Juzgar en este caso, a un pueblo basado en cosas que hacen en determinado momento histórico, como en este caso, no sé, la Segunda Guerra Mundial, como Japón se volvió una potencia militar imperialista y más expansionista todavía que los mismos estadounidenses que los llegaron a abrir que llegaron a abrirles el mundo. Pero no es tan fácil como decir, pues qué malos, ¿no? Y así, pero sobre todo cuando nos damos cuenta que, bueno, llegaron los estadounidenses, llegaron imponiéndose de esta manera pacífica, entre comillas, y de ahí Japón, por lo menos lo que es vamos a decir, las altas esferas, tomaron la idea y la radicalizaron de que tenían que tener un armamento poderoso, avanzado, y un ejército igual de avanzado para poderse, vamos a decir, para poderse dar a, ¿cómo se dice? Más que conocer, pues igualmente como se lo hicieron a ellos, ¿no? A imponerse, o sea, es manera de protegerse, es expandirte. Y a tal punto que el mismo pueblo japonés, a través de protestas, o sea, sociales, así, algo tan, no sé, simbólico de la revolución y que el pueblo, vamos a decir, unido, poderoso, que no se equivoca, ¿no? A veces tomamos esta idea también muy sesgada. Protestó porque querían más territorio después de la guerra ruso-japonesa en 1904, 3, no recuerdo. O sea, el mismo pueblo se estaba quejando, destruyó partes de la ciudad y demás porque querían una expansión mayor. O sea, no querían paz, querían que lo que se había gastado y que lo que se había aumentado de impuestos y demás, todo eso se había retribuido en que pues ahora tenemos más tierra y demás, pero esto a base de que el mismo gobierno japonés había extremadamente propagandizado todo el país con esta narrativa, ¿no? Del Japón imperial que se debe de expandir y que viene la gloria para nosotros si nos expandimos y demás. Y bueno, el punto de todo eso es precisamente eso, ¿no? Es como cuando creo que empiezo a contar de cada lado qué es lo que hizo cada lado, nos damos cuenta que en realidad ninguno era exactamente un santo, ninguno era exactamente un demonio. O sea, la narrativa es muy amplia y en este caso tenemos la suerte, ¿no? De contar con un
un referente, que es el lado de todos estos artistas y todos estos, después que se volvieron también periodistas japoneses, y contrastado con el lado americano, ¿no? Y entonces empezamos a ver que sí tiene una cierta coherencia, pero claramente hay una coherencia que tenemos que armar como de manera individual, ¿no? O sea, cada lado cuenta como, ahora sí como dice, ¿no? Cada quien como cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Yo creo que parte del compromiso hermenéutico, que creo que tanto Irving como yo nos reconoceríamos como de todo hermenéutica, otra cosa, y parte de las ventajas de la hermenéutica para tu análisis es cuál. Es que no haces un juicio moral de lo que está sucediendo. O sea, la hermenéutica no hace un juicio del tipo, estos son los buenos y estos son los malos, sino lo que tratas es de comprender la situación. Y comprender la situación, sobre todo, implica comprender ese complejísimo vínculo entre algo que es como una cierta realidad que está dando de sí, de la cual tenemos evidencia, y un cierto relato, o una cierta serie de ideas o discursos que están, digamos, en relación con esa realidad, y se encuentran es precisamente el que está buscando la hermenéutica. O sea, una cosa bien interesante es que en la hermenéutica, lenguaje no significa solamente español o castellano o náhuatl, sino lenguaje implica toda la relación que se tiene uno con la realidad. O sea, discurso es toda esa cosa que no es realidad, que es la abstracción que hay, o como le quieras decir, pero que condiciona esa relación con la realidad. Entonces, parte del lenguaje implicaría también la música, parte del lenguaje implicaría también las imágenes, el arte, o sea, todas esas otras cosas que normalmente no consideramos texto. La hermenéutica sí las considera texto y utiliza las mismas herramientas de análisis de los textos en ese sentido más tradicional para todas esas otras realidades. Entonces, sí tenemos pensado que forme parte, por ejemplo, de estos ejercicios de reflexión del curso, el análisis de imágenes como en este sentido, poniéndolas en el mismo espacio que los textos, por ejemplo. O sea, no sé qué es lo que cada uno tenemos nuestra libertad de cátedra absoluta, no sé qué va a hacer Irving, que por ejemplo es México Criollo. He estado en alguna clase de él de México Criollo y sí utiliza imágenes, pero por ejemplo, en mi espacio del México prehispánico va a ser fundamental hacer uso de imágenes para precisamente tratar de hacer ejercicios de acercamiento y de comprensión, porque es de las pocas evidencias que tenemos de ese México que sí es prehispánico y lo que habría es que buscarle un discurso que coincida con esas imágenes. Y todo eso formaría parte de la hermenéutica, la reflexión, de las sutilezas del asunto. Pero sí, ni de chiste se debería de caer en un maniqueísmo, de ser buenos y malos, esto o lo otro, y de tomar partido mucho menos, yo me voy con esto si le vamos a pegar a esto, sino más bien de comprender ese complejo entramado y tratar de... Sí, así es. O sea, precisamente, ¿no? Como mencionabas tú, que antes tenías como esta idea más del donde rechazabas las partes de México, que era el criollo, ¿verdad? Sí, sí, es muy interesante ver las dos partes de la historia. Este libro que les decía de Edmundo Gorman, de La Invención de América, justamente trata eso. Es muy interesante porque habla de cómo el europeo asimila, ya teniendo un mapamundi, ya teniendo una idea de mundo, asimila que hay un mundo que no conoce. Y aparte, una Europa cristiana, porque la Europa cristiana ya tenía la idea de que la revelación cristiana está dada para todos. Entonces, de repente, encontrarse un mundo lleno de no cristianos, de alguien a quien no les había llegado la revelación, es un shock completamente, ¿no? Porque pone en duda todo, pone en duda la concepción de mundo, pone en duda la concepción geográfica, pone en duda la concepción religiosa. Solamente para que se den una idea, en el mundo medieval, el mundo geográfico, la geografía del mundo, se representaba así, se representaba como un triángulo. ¿Sí? ¿Por qué como un triángulo? Porque se reconocían 3 continentes. Se reconocía por una parte Asia, se reconocía por otra parte África y se reconocía Europa. Esta representación, este triángulo, es la forma que tenían los cristianos de representar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno y trino, es decir, es uno, pero a la vez son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decir que el mundo está hecho a imagen y semejanza de Dios
es decir, que el mundo también es uno y trino, es decir, es un mundo formado de 3 continentes. ¿Qué pasa si de repente descubres otro continente? Resulta que tu idea de mundo como un triángulo ya no cuadra. Es decir, ya no son 3 continentes, ya no es un mundo formado por 3 continentes, ahora formamos un cuadrado. ¿Saben qué hicieron los europeos? ¿Cuál fue la idea que se les ocurrió, la idiota que se les ocurrió para solucionar esto? Dijeron, es que América no es un continente, es una isla grandota. O sea, era tan difícil renunciar para el mundo feudal, era tan difícil renunciar a esta idea de mundo formada desde la teocracia, formada desde el mundo católico, que les costó muchísimo verdaderamente asimilar que había otro continente, que no lo conocía, y que había gente que no era cristiana, que no les había llegado la revelación. ¿Sí? Todo esto que les estoy contando lo relata el mundo Gorman en La Invención de América, cómo el europeo asimila que hay un mundo que no conoce, cuando creía conocer el mundo, ¿no? Aquí, era muy curioso, porque cuando leía La Invención de América, curiosamente me remitía a las crónicas marcianas de Ray Bradbury, porque Ray Bradbury cuenta justamente cómo el hombre de repente se encuentra con Marte, ¿no? Y cómo intenta asimilarlo dentro de ese mundo moderno, que hay otro mundo y que hay personas en ese otro mundo que no comparten conceptos similares. Es algo muy similar. O sea, el equivalente para el hombre feudal de llegar a Marte y de encontrarse gente ahí es llegar a un continente y encontrarse gente que no es cristiana. Eso es el equivalente, es como encontrarse el extraterrestre, básicamente. Leer esas 2 versiones es muy, muy interesante para hacer una reconstrucción historiográfica. Otro libro que te podría recomendar es La visión de los vencidos, que seguramente ya lo han leído, de León Portilla, donde narra justamente la visión de los mexicas cuando llegan los españoles a Tenochtitlan y su propia versión, ¿no? Bernal Díaz del Castillo dice que los indígenas comienzan a atacar a los españoles y es ahí donde acontece la conquista de Tenochtitlan y los indígenas dicen, no, fueron ellos. Nosotros estábamos bailando, estábamos danzando en las fiestas de Huitzilopochtli y de repente llegan los españoles y nos dan en la madre. ¿Sí? Entonces, hacer una reconstrucción historiográfica, no se puede leer historia si uno se pone la camiseta. Hacer una reconstrucción geográfica implica inhibir el juicio moral, implica revisar ambas partes, en este caso la parte española o la parte europea feudal y la parte indígena, lo que queda de eso, para tratar de armar verdaderamente un mundo, una completud de visiones, haciendo ese paréntesis del juicio moral, ¿no? Haciendo esa mujer. Lo último, del otro libro que podría recomendar, esto que dices de que Japón, de que en este curso que están viendo lo ven a través de las imágenes que hace Japón, de los dibujos. En México hay un libro muy parecido, está publicado en Artes de México, se llama México a través de sus imágenes. Hace una reconstrucción de la historia de México a partir de cuáles han sido las imágenes que han quedado grabadas en el consciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la Virgen María, por ejemplo, los murales de Diego Rivera, por ejemplo, las imágenes del cine mexicano. Este libro intenta también hacer eso y es muy interesante, al igual que este libro que tiene fotografía Monsiváis, que se llama, no lo recuerdo, luego si quieres te paso el dato, pero es un libro de fotografía que tiene Monsiváis y que también hace una reconstrucción de México. Memorias de ayer, maravillas que fueron. Maravillas que son las que fueron. Eso. De Monsiváis, y también es impresionante porque hace un relato histórico de México a partir de la fotografía mexicana, a partir de la fotografía de Tina Modotti, de Álvarez Bravo, de la mujer de Álvarez Bravo, que es de los hermanos de Casasola, que es impresionante, ¿no? De los hermanos Mayo. Esos 2 libros me parece que son fundamentales para entender México a partir de la estética que se crea, ¿no? Hablando de realidades ómnicas. Sí, de nuevo, te agradecería mucho si me pasas los nombres, si me los pudieras pasar así por mensaje o algo, o no sé, tú, Julián, que ya me tienes agregado, porque se me hace que sí se cortó una partecita y creo que uno de los libros no alcancé a escuchar cuál era. Sí, me pasa la referencia bibliográfica completa, yo te la paso directamente para que no busques. Muy bien, gracias.
si ahora sí quieres abrir la intervención, Alan, con lo que estabas queriendo plantear más para atrás. Bueno, yo quería básicamente preguntarles su concepción de lo que es la verdad, pero por cuestión de tiempo, me gustaría plantear mi forma de ver este tema y luego escucharlos, y quizá en alguna otra ocasión retomar este tema, porque como les decía es muy amplio. Por mi parte, yo no, quizá un tanto apegado al escepticismo griego de Pirrón de Elis, no alcanzo a concebir la palabra verdad. Una vez entiendo la divergencia entre conocimiento y realidad. En otras palabras, no creo, desde luego no podría asegurarlo, sería contradictorio con lo que estoy diciendo, que pueda hablarse de verdad en un sentido estricto. No creo que la ciencia busque verdades. Creo que la ciencia se formula preguntas y las responde en términos probables, en función de la evidencia que se tiene. Creo que, bueno, puedo establecer diferencias en función de diferentes prácticas lingüísticas para generar una taxonomía de los diferentes tipos de conocimiento filosófico, artístico, científico, religioso, pero no creo que ninguno pueda decirse verdadero en un sentido estricto. Esa es mi concepción de verdad, basada en lo que entiendo por conocimiento. Me gustaría conocer la forma de ver este planteamiento por los presentes, que pudieran compartir conmigo su manera de entenderlo, no necesariamente partiendo de mi forma de verlo, ¿no? O sea, pudieran partir más bien de su recorrido, pero me gustaría escucharlos. Venga, me lo aviento. La verdad para mí, a secas, es tautología. ¿Qué quiere decir tautología? Quiere decir literalmente la fórmula lógica de A es A. Es decir, tú apelabas a una distinción, Alan, entre conocimiento y realidad. Cuando el conocimiento se identifica con la realidad, fíjate, no es igual, sino que se identifica, en eso hay una tautología. Entonces podemos decir que hay verdad. Es decir, cuando yo digo árbol y en la palabra árbol comparece el objeto árbol, ya hay verdad. El árbol es árbol. Hay una verdad ahí, hay una tautología. La ciencia no alcanza la verdad, pero la persigue. Esa es la diferencia. La matemática, por ejemplo, que es una forma de hacer ciencia, persigue la verdad y sí la consigue. Solamente que la consigue gracias a través de una convención. Por ejemplo, cuando yo digo que 2 más 2 es 4, estoy diciendo una verdad. Estoy diciendo incluso una tautología. 2 más 2 es idéntico a 4 o es igual a 4. Sin embargo, hace falta una convención para esa verdad. Hace falta el que asume que el 2, que esa figura, esa serpiente equivale a un 2, hace falta que admita que esa crucecita equivale a una suma, hace falta que admita que esos dos rayitas horizontales equivale a una igualdad, etc. Cuando yo asumo todas esas convenciones, puedo encontrar una tautología, una validez entre el 2 más 2 y el 4. La ciencia no alcanza la verdad, eso es cierto. Hay algo en ciencia que se llama criterio de falsación, que es que una teoría científica es sostenible si puede ser refutable, porque la ciencia persigue un progreso. Si la teoría científica puede ser refutable, es válida. Eso es muy curioso, ¿no? Porque justamente la ciencia persigue un modelo, persigue un avance, y ese avance implica que los modelos se acerquen más o menos a la realidad.
Entonces, sí, hay una verdad científica, pero esa verdad siempre se da por convicción. Incluso ahorita que estamos hablando, se está manifestando una verdad, la verdad lingüística. Tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo porque estamos asumiendo una convención de lenguaje. ¿Me explico? Bueno, no sé si alguien más quiere dar su visión, si no, pasó la mía, pero no sé si alguien más, porque Alan abrió la situación a quien quiera, no nosotros dos, entonces no sé si alguien más quiere dar su visión de qué es la verdad. Sí, yo también estoy de acuerdo que la ciencia siempre está en constante cambio, no puede ser la verdad absoluta, porque siempre hay nuevos descubrimientos en la ciencia. Y tanto en la historia también, porque nos damos cuenta que es algo que se va pasando de boca en boca y alguien se le ocurre escribirlo también. Tampoco podemos saber que esta persona tiene la verdad absoluta al momento de escribirla. Una otra visión estamos reflexionando, a tirar su reflexión o su visión. Venga, Julián. Bueno, para mí, yo sí respeto mucho la palabra verdad, pero asumiendo todo esto que acaban de decir, viendo la imposibilidad de dar cuenta de una verdad objetiva que sea universal y que sea absoluta, porque precisamente lo único que es universal y absoluto es que no hay verdades universales y absolutas, y eso es demostrable de dos partes, demostrable, viendo que la verdad implica una cierta tautología. Esto cerrado implica, digamos, voy a decirlo de una forma muy sencilla, voy a tratar de hablar en el lenguaje más sencillo que pueda, tratando de decir lo que estoy tratando de decir. En el fondo, la verdad implicaría tener una estructura absolutamente cerrada, absolutamente confirmable. Por ejemplo, podemos tener que, la que ya referimos, 2 más 2 es igual a 4. Pero la pregunta es si estoy agarrando 2 tazas, o 2 cabellos, o 2 ojos, lo que estoy sumando, 2 más 2 para hacer 4, no está respondida a las matemáticas. Las matemáticas hacen como este soporte que es perfecto, que es cerrado, que es objetivo, que es universal, que es absoluto, pero no colocan nada dentro. Y ese sentido, en el que se coloca dentro de ese criterio es donde ninguna verdad definida puede llegar a ser última. O sea, en ponernos de acuerdo qué es 2 y qué va a ser eso que vamos a sumar para dar 4, hay literalmente infinitas explicaciones que se pueden dar, infinitas más de poner 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y hacer un montonal que va a ser el infinito. Infinito significa que no tiene fin, o sea, que no se puede determinar un fin. Más que el número nos referimos a que no va a poder determinarse un fin, porque las matemáticas en sí mismas no determinan ninguna realidad. Las matemáticas nunca se van a decantar en ser planetas, en ser personas, en ser emociones, en ser probabilidades. Entonces, hay algo interesante que tiene en el fondo la misma ciencia, que es que la ciencia nos da probabilidades objetivas de que por ejemplo, suceda un eclipse, que por ejemplo una persona se suicide, o por ejemplo que hay una crisis económica, nos da posibilidades, depende de qué tipo de ciencia, qué tipo de posibilidades nos da, pero ella define los mismos términos que los pone a juego de la posibilidad. Entonces tampoco no nos da ni siquiera una verdad probabilística, porque las mismas reglas que crean esas probabilidades son arbitrarias. Entonces no para de ser un discurso que precisamente no tiene una verdad en cuanto que define en sí mismo los términos, pero no es un problema de la ciencia, es un problema de absolutamente cualquier discurso que no va a poder alcanzar una verdad. Precisamente en ese sentido, es muy, muy, muy interesante, más que la palabra verdad, pensar en la palabra validez. Y la palabra validez tiene que ver con
qué es lo que es considerado valioso. Porque nosotros, como modernos, como occidentales, solemos pensar que la validez es universal, que todo mundo damos por lo mismo la validez. Nosotros, por ejemplo, pensamos en términos de utilidad. O sea, pensamos que quien es más poderoso, quien puede hacer más, quien puede, digamos, someter más y liberar del sometimiento en ese sentido de físico, en ese sentido de acabar, de matar o de hacer vivir, en ese sentido utilitarista, es quien es más verdadero. Pues. Ese es el criterio de validez moderno, es el criterio de validez que tenemos nosotros como occidentales, como modernos, que tiene todo el mundo en esta globalización. Es el criterio por el cual construimos la realidad y asumimos que es un criterio último. Y ese es el criterio con el cual la ciencia hace ciencia, o sea, los experimentos tratan de crear teorías que cada vez puedan manipular más la realidad y construir realidades más potentes, o sea, llegar a la Luna, a Júpiter, o sea, llegar más lejos, ir más chiquito, hacer más grandote, o sea, ese empoderamiento es la base del criterio de la validez científica, que es moderna. Y mi pregunta cuando ya digo que me defino sobre todo como un buscador de la verdad, y esta verdad en un sentido más de la sabiduría antigua que lo propiamente occidental, es que para mí, como para todos ustedes, ese es un criterio de validez y lo asumo y así me subo a los aviones. Me subo a los aviones hechos por ingeniero y no a los aviones hechos por el Dalai Lama, por hacer un chiste con eso. Pero en el fondo, no asumo que ese es el único criterio de validez posible. O sea, pienso que ese es un criterio de validez entre muchos otros. Y preguntarme cómo construían en realidad los griegos, preguntarme cómo construían en realidad los aztecas, preguntarme cómo construían en realidad los mayas, preguntarme cómo construían en realidad los orishas, etcétera, etcétera, que no es una relación de utilidad, que no es una relación de poder, me parece mucho, mucho más interesante que seguir reproduciendo puro pensamiento de que tenemos que, digamos, todo mundo absorber ese mismo criterio de validez y llevarlo al máximo, que es la validez occidental. Y eso es lo que yo definiría como verdad, dada esa reflexión. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algún último comentario, hacer algún último comentario, porque tenemos que hacer un último comentario antes de terminar el día de hoy. Alan, Arturo, Irving, Edith, Aline, Noel, César, ¿alguien quiere dar algún último comentario? ¿No? Irving, ¿qué dirías para cerrar el día de hoy? ¿Perdón? ¿Qué dirías para cerrar el día de hoy? Pues que los esperamos en el curso. Hoy más que nunca me parece muy pertinente la pregunta, recuperar la pregunta por qué significa ser mexicano, que puede parecer una pregunta anticuada en la medida en que es una pregunta metafísica, pero vale la pena justamente porque si acaso nos llama, nos convoca esa pregunta a nosotros como generación, es por eso que decía Julián hace rato, ¿no? Que de alguna manera cuando la cosa está en crisis, cuando ya hay una crisis, es cuando surge la pregunta. Hay un ejemplo heideggeriano para esto, ¿no? Que dice Heidegger que cuando tú vas caminando no eres consciente de que traes zapatos. En cambio, si se te mete una piedrita en el zapato, es decir, si hay una falla de repente, en ese momento notas que traes zapatos. Sucede exactamente lo mismo. Cuando nos preguntamos qué significa ser mexicano, qué significa pertenecer a un país, estar dados en un país llamado México, en una nación llamada México, es porque ya hay una falla, ya hay una crisis. Es decir, que ese México no nos está dado inmediatamente y que hay también a nivel colectivo una especie de crisis de identidad y que nos hace regresar a la pregunta, a una pregunta que se planteó en los años 20, que se planteó en los años 30 y que creo que no se respondió satisfactoriamente, ¿no? Entonces, este momento de crisis en griego significa decisión. Creo que hay que tomar justamente la crisis en ese sentido como un detenernos por un momento a decidir quizá más que un qué somos, qué queremos ser, ¿no? Pues yo también, para cerrar la dinámica del día de hoy, primero que nada les doy muchísimas gracias por haber
añade aquí. Que sepan que ya muchos de ustedes han inscritos, los que no están inscritos todavía, el costo por las 5 sesiones es $1,000 por las 5, pero nos interesamos mucho más en transmitir el conocimiento. Entonces, todo aquel que, los estudiantes tienen de principio 50% de descuento, pero todo aquel que no esté posibilitado para dar eso, sino puede dar una otra cantidad o no puede dar nada, pero quiere formar parte de esto, mándenos nada más un mensaje, sobre todo mándenmelo a mí si quieren, escríbanos un mensaje donde nos expliquen su situación y por qué quieren participar y les vamos a dar la prioridad a que se transmita el conocimiento por encima de generar cualquier ganancia. A Irving y a mí nos mueve muy en serio. Bueno, los dos tenemos la característica de pensar que la revolución no solo se hace en la calle, sino la revolución también se hace en las ideas, precisamente por esto que les decíamos del vínculo entre realidad y discurso. El de construir los discursos, el modificar los conceptos también es una forma de revolucionar en un sentido muy profundo. No es algo en lo más mínimo baladí, diría Borges, en lo más mínimo superfluo, en lo más mínimo sin sentido, sino vale la pena, vale realmente la pena. Incluso decíamos en estos días, dialogando, hablando sobre las realidades que hemos estado viviendo, cómo cuando uno piensa en las revoluciones armadas, algunas de las más exitosas duraron algunas décadas, pero cuando uno piensa en la entrada de la Biblia en un cierto país, en la entrada de la metafísica de Aristóteles, en la traducción de un cierto autor a una cierta lengua, esos cambios culturales que se dieron en los países duraron a veces cientos de años o a veces miles de años. Entonces, a veces no damos suficiente valor al poder de revolucionar las ideas, de cómo esto realmente puede cambiar la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que vivimos, construimos realidad a todos los niveles de formas verdaderamente trascendentales, para bien y para mal, más allá de todo juicio. Entonces, en ese sentido, estoy muy emocionado por este ejercicio, muy emocionado porque nunca habíamos coincidido en la misma ciudad. Siempre que estábamos pensando en hacer un ejercicio así, no coincidíamos en la misma ciudad, no podíamos hacerlo. Seguimos sin coincidir en la misma ciudad, porque aquel cabrón está en Guadalajara y yo estoy en Mexicali, pero ahora pues estamos todos en el mundo virtual de la pandemia. Entonces, en esta virtualidad de la pandemia, donde algo invisible nos tiene condicionados a todos visiblemente a estar en nuestra casa, pues más que nada se vuelve muy interesante un ejercicio así. Y algo que les puedo garantizar por mi parte, pero creo que Irving también lo firmaría, sería: no estamos buscando que nos crean a nada, no apelamos a nuestra autoridad de haber estudiado una cierta escuela o haber trabajado con ciertos intelectuales o profesores, no tiene nada que ver con eso. Eso no significa que no agradezcamos muchos maestros que han formado nuestro camino, muchos espacios fundamentales, filosofía en el teso sobre todo, sino que no es eso lo que quiere sostener el valor de nuestro discurso, sino lo que lo quiere sostener es la invitación al diálogo. O sea, siempre hay una permanente invitación al diálogo, a la incidencia, a trabajar ideas y a ir construyendo ideas en conjunto. Entonces, bienvenidos con su incredulidad, bienvenidos con su crítica, bienvenidos con sus preguntas, bienvenidos con sus propios cuestionamientos, que todo eso es lo que está alimentando este ejercicio. Y más allá de eso, pues, nada más que tenemos una serie de ejercicios que hemos estado haciendo de forma personal y colectiva. Están viendo esta revista Dracma, si nos ayudan a compartirla, que ya sacamos nuestro primer número, que está gratuito en línea. El próximo mes vamos a sacar ya nuestro segundo número. Ya hicimos un coloquio hace pocos días, entonces hemos estado tratando de darle forma a ese grupo, que son estudios de los clásicos. Yo estoy haciendo otros talleres en los que sigo con esta misma dinámica de la apertura al diálogo, la disidencia, el pensamiento diferente, y a tratar de construir, digamos, mejores criterios de verdad a través del confrontamiento de las ideas. Muchísimas gracias a través de las preguntas, bienvenidos los comentarios. Sigamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Que la pase. Muchas gracias por la invitación, además. No, ahora sí. Ratos, no balas. ¿De qué? Ahí estamos en contacto. Bye.